Aunque los médicos no pueden ayudar a anciano en coma, su pequeño nieto lo despierta en una semana. Cuando los médicos perdieron la esperanza de salvar a un abuelo en coma, su pequeño nieto supo cómo salvarlo. Una semana después, el hombre despertó y sorprendió a todos. Intrigado, el padre del niño le preguntó cómo lo había hecho, y él le reveló algo que emocionó a todos hasta las lágrimas. Simon, de 8 años, siempre se inspiró en su abuelo, Alex. Tras la muerte de su abuela 5 años atrás, el niño se sintió destrozado y decepcionado, pero Alex llenó ese vacío para él. Los dos se querían y a menudo iban a pescar al lugar favorito de Alex, un lago en el bosque. Un día, mientras pescaba con su hijo Luke y Simon, Alex se dejó llevar por su gran captura y saltó de emoción. Perdió el equilibrio y cayó, golpeándose fuertemente la cabeza contra un tronco de madera. La ambulancia se llevó a Alex inconsciente mientras su familia esperaba que se recuperara. Pero pronto, los médicos se reunieron con ellos fuera de la sala de urgencias con una noticia desgarradora. Lo sentimos. El estado del señor es crítico, dijo el médico. Se lesionó gravemente la cabeza y ahora está en coma. No podemos decir nada más hasta que veamos algún progreso. De repente, mi padre, que estaba en coma hasta hace unos días, está de pie. ¿Cómo le habéis despertado, hijo?, preguntó el padre del niño. También tenemos malas noticias, añadió el médico. No creemos que sobreviva. Es bastante difícil que una persona de su edad y con un traumatismo craneal se recupere. Pero esperemos lo mejor. Por favor, recen por él. La revelación del médico golpeó duro a Luke. Se culpó por haber llevado a su anciano padre a pescar cuando acababa de dejar de llover. Debería haber sabido que estaría resbaladizo, gritó. Papá, por favor, vuelve por nuestro bien, por favor. Luke regresó a casa, donde fue recibido por Simon, que estaba ansioso por ver a su abuelo. Pero papá, dijiste que era una herida leve. ¿Dónde está el abuelo?, gritó, buscando a Alex en el coche. ¿No ha vuelto a casa? Papá, me dijiste que estaría bien cuando te llamé. ¿Dónde está el abuelo? Quiero verlo. Luke y su mujer, Hannah, estaban destrozados por mentir a su hijo. Pero temían que se enfadara si sabía la verdad sobre el estado de Alex. Hijo, el abuelo está bien. Solo está descansando en el hospital y pronto estará en casa, aseguró Luke, conteniendo las lágrimas. Aunque Simon se calmó un poco, dudó de las palabras de su padre, sobre todo después de ver sus ojos llorosos. Decidió esperar, confiando en que su abuelo regresara pronto a casa. Pero sus sospechas aumentaron cuando Alex no volvió a casa, ni siquiera 2 semanas después. Papá, me dijiste que el abuelo volvería pronto a casa. Se quejó Simón. Ya han pasado 2 semanas y ni siquiera me dejas verlo. Quiero ir contigo hoy. Luke y Hannah estaban angustiados. Conocían la terquedad de Simón y hasta dónde era capaz de llegar para salirse con la suya. Pero esta vez se vieron obligados a decirle que no. Hijo, ¿no quieres jugar a los videojuegos en casa? Luke desvió la atención. Iré contigo y podemos divertirnos mucho. ¿Qué te parece? Pero Simon no estaba dispuesto a escuchar. No quiero nada más que a mi abuelo. No te perdonaré si no vuelvo a verlo. Llévame allí, o iré yo mismo. Conozco el camino al hospital. Llegados a este punto, los padres no pudieron negarse. No querían que Simón se tomara la visita por su cuenta y acabara metido en algún otro lío. Así que, con el corazón encogido, Luke llevó a su hijo al hospital y le indicó el camino a la planta de Alex. Simon entró despacio y se quedó estupefacto al ver a su abuelo inmóvil en la cama. Lo miró fijamente y le dijo, «Abuelo, estoy aquí. Levántate». Simon repetía las mismas palabras, pero su abuelo seguía inmóvil. «¿Por qué no se mueve?» «Papá, ¿qué le pasa al abuelo?», gritaba. Luke le llevó fuera y por fin le contó la verdad, y Simon rompió a llorar. «Deberías habérmelo dicho antes. Te odio por ocultármelo». Simon volvió corriendo junto a su abuelo y se sentó a su lado. Pasó los dedos por el pelo de Alex y empezó a hablarle mientras su padre lo miraba. «Simon, ¿qué estás haciendo?» Luke frunció el ceño. «Ven, vamos a casa».
Pero el niño ignoró a su padre y siguió hablando con Alex. Abuelo, quiero contarte un cuento. ¿Quieres escuchar? Luke y la enfermera se sobresaltaron. No entendían qué pretendía Simón. Durante los días siguientes, Simon visitó a Alex y pasó mucho tiempo cerca de él, contándole cuentos y riendo. Sus padres temían que le pasara algo. Cuando su madre le dijo que no volvería a llevarle al hospital, Simon amenazó con ir por su cuenta. Al final, los padres se vieron obligados a llevarlo para evitar cualquier contratiempo. Alrededor de una semana después de que Simon empezara a visitar a Alex, Luke vio cómo médicos y enfermeras entraban corriendo en la sala de su padre. No entendía qué estaba pasando, y su hijo también estaba dentro. A Luke se le aceleró el corazón mientras los seguía y se sobresaltó ante lo que vio. Alex había recuperado el conocimiento y sonreía a Simon, que seguía contándole una historia. «Es increíble. El señor ha despertado», exclamaron los médicos. «Es un milagro. Su padre se ha recuperado». Luke se sintió abrumado y derramó lágrimas de alegría. Pero no pareció importarle mucho a Simon, que parecía haber sabido que su abuelo se recuperaría. Alex recibió el alta 2 días antes de cumplir 70 años. La familia quiso celebrar su recuperación y le organizó una fiesta. Durante la cena de cumpleaños, Luke sintió curiosidad por saber cómo se había recuperado su padre y decidió obtener las respuestas de su hijo. «Vi que te reías y le hablabas incluso cuando no respondía», empezó. «Pero, de repente, mi padre, que estaba en coma hasta hace unos días, está de pie». «¿Cómo lo has despertado, hijo?». El niño sonrió y confesó finalmente la verdad. «Siempre que estaba triste, el abuelo me contaba historias y chistes para ayudarme a sentirme mejor», reveló. «Me sentía mejor porque sabía que siempre tenía a alguien que me quería y se preocupaba por mí». «Entonces, ¿cómo ayudaste a papá a recuperarse?», preguntó Luke, todavía curioso. «Hice lo que él hizo conmigo. Le contaba cuentos y chistes al abuelo todos los días. Quería que se sintiera mejor. Y luego le dije que lo quería y lo necesitaba. También le dije que me sentiría muy solo sin él. Y cuando le dije eso, lo vi llorar». A todos se les saltaron las lágrimas al escuchar los recuerdos de Simon. Brindaron por Alex, que se inclinó un poco hacia Simón y le dijo: «Hijo, te he oído y eso me ha hecho llorar». Se abrazaron y sabían que nada podría separarlos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El amor verdadero puede hacer que ocurran milagros. Incluso cuando los médicos perdieron la esperanza y pronosticaron lo peor para Alex, su nieto no perdió la esperanza. Lo visitaba todos los días y hablaba con él, a pesar de saber que su abuelo tal vez nunca despertaría del coma. Al final, su amor y sus esfuerzos consiguieron un milagro y recuperar a Alex. Cuando puedes salvar la vida de alguien, hazlo sin pensarlo. A pesar de ser un niño, Simon confiaba en sus instintos y sabía que su abuelo se sentiría mejor escuchando sus historias. Aunque a los demás les pareció extraño, los esfuerzos de Simon ayudaron a su abuelo a recuperar el conocimiento. El chico salvó la vida de su abuelo expresándole su amor. Hijo deja a su madre anciana en un granero abandonado. Un año después, al regresar, halla una mansión allí. Un hombre deja a su madre en un granero abandonado, prometiendo visitarla pronto. Pero no regresa sino un año después y se estremece al encontrar en su lugar una magnífica mansión. Lo que le ocurrió a su madre en este único año fue algo que nunca hubiera imaginado. Josefina siempre había sido madrugadora, pero ese día, Dylan no pudo evitar una sensación de pavor cuando vio a su madre aún dormida en el dormitorio de invitados. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien, pero por lo que sabía, ya no quería a su madre cerca. ¿Ya se ha despertado? ¿Le has dicho que se mudará hoy? «No creo que pueda seguir viviendo con nosotros», le preguntó Amanda, la mujer de Dylan, mientras le daba una palmada tranquilizadora en el hombro. Antes de que Josefina pudiera imaginar nada o despertarse con los cálidos rayos de luz de la mañana, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe y oyó los pesados pasos de Dylan acercándose a ella. «Mamá, despierta. ¿Empacaste todas tus cosas? Prepárate. Ya es hora de irnos», dijo, con la voz teñida de impaciencia por enviar a Josefina fuera. «Estoy lista para irme, hijo». No estaba durmiendo.
Solo me estaba tomando un tiempo para estar sola y reflexionar antes de dejar esta casa para siempre, respondió Josefina, con la voz cargada de desesperación y pena. Esta no era la mañana que Josefina había estado esperando, y las palabras de su hijo la golpearon como una tonelada de ladrillos. La pobre y anciana madre sabía que ese día llegaría, pero había venido más pronto de lo que esperaba, y la realidad la hirió. Mudarse a un nuevo hogar significaba dejar atrás a su único hijo, los bellos momentos que compartieron como familia y todo lo que le daba una razón para vivir. Dejé a mamá en un granero viejo y sucio. ¿Cómo se convirtió en una finca tan hermosa? ¿Qué ha pasado aquí? Pero al mirar a Dylan, Josefina no vio más que odio y fastidio grabados en su rostro, y supo que estaba haciendo lo mejor para ambos. Así que con el corazón encogido por la inminente separación, Josefina recogió sus pertenencias y se preparó para marcharse aquella mañana. ¿Es por mi pesado maquillaje, hijo? Incluso dejé de ir al parque cada mañana y cada tarde después de que me lo pidieras. Intentó Josefina rompiendo el silencio de Dylan durante su trayecto en coche. Mamá, no se trata de tu maquillaje ni de que vayas al parque, dijo Dylan. Lo que pasa es que sigues teniendo la ilusión de que eres una celebridad. Mamá, tienes que darte cuenta de que nunca fuiste actriz. Nadie estaba dispuesto a contratarte ni siquiera para un pequeño papel. Y ahora que eres mayor, tienes que admitir que fuiste una modelo de pueblo sin éxito que nunca hizo carrera en Hollywood. Me siento avergonzado cada vez que alguien me dice que te ha visto en el parque. En el centro comercial. Llevando un maquillaje muy cargado como si estuvieras en algún plató de cine. Es tan vergonzoso. Las palabras de Dylan calaron hondo en el corazón ya herido de Josefina. Ella no sentía que se mereciera que la trataran así. Cuando estaba muy embarazada, el novio de Josefina la traicionó y se dio a la fuga, dejándola con el corazón roto y una enorme panza de embarazada. Estaba atrapada entre su bebé y la carrera de sus sueños. Así que unos meses después de la llegada de su bebé, Josefina lo dejó en casa de su abuela mientras intentaba seguir una prometedora carrera en Hollywood. Por desgracia, nunca lo consiguió, y mucho menos consiguió un solo papel, ni siquiera como actriz secundaria. Josefina siguió intentándolo durante varios años, yendo y viniendo entre su trabajo de modelo en un pueblo pequeño y los platós de cine, suplicando una oportunidad en Hollywood. Pero nada funcionó, y con el paso del tiempo, su hijo Dylan creció al cuidado de su abuela sin la participación ni la atención de Josefina. Con el tiempo, Dylan se graduó en la universidad, se casó con su novia y sentó la cabeza. En un momento dado, Josefina dejó de perseguir sus sueños incumplidos y se mudó con su hijo y la esposa de este. Quedó reducida a una modelo vieja y olvidada, pero en un recoveco de su corazón, aún se sentía como una estrella. Pero a Dylan no le fue demasiado bien. Amaba a su madre, pero no le gustaba su forma de vivir. Incluso intentó hablar con ella para que dejara de creerse una celebridad, pero cuando Josefina no le hizo caso, él y su mujer decidieron echarla. Además, planeaban tener hijos y decidieron que Josefina no encajaba en sus nuevos planes. Mientras Josefina se asomaba a la ventana, viendo el mundo pasar borrosamente, no podía evitar preguntarse qué le depararía su futuro. ¿A dónde me llevará? ¿Me cuidarán bien? Espero que no sea una de esas residencias para ancianos. Soy muy joven para eso, pensaba Josefina, preocupada. Justo entonces, Dylan se detuvo frente a un viejo y destartalado granero y le pidió que se bajara. Aquí es donde vas a vivir a partir de hoy, dijo Dylan, señalando una edificación en una zona apartada de un pueblo nuevo. Pertenece a los padres de una amiga. Están en el extranjero y ella me dijo que podía utilizar este lugar si quería. Así que, este es tu nuevo hogar, mamá. Todo lo que necesitas está aquí. Josefina sintió que se le hacía un nudo en la garganta mientras bajaba del coche, luchando contra las lágrimas. Quizá tenga razón. Quizás sea para mejor, pensó, intentando mantenerse positiva. Y mi hijo me ha encontrado una buena casa. Estoy segura de que solo hará lo que sea mejor para mí. Pero cuando Josefina entró en el granero vacío, su corazón se hundió. El lugar estaba hecho un desastre, con las paredes manchadas y mohosas y un tejado que parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Dylan había amueblado los interiores con muebles usados de tiendas de segunda mano. Y no había ni rastro de las comodidades modernas de las que Josefina había disfrutado durante su estancia en casa de su hijo.
Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se dio cuenta de que Dylan la dejaba en este lugar desolado para que viviera sola. ¿Te gusta tu nueva casa, mamá? Incluso la he amueblado, interrumpió Dylan a Josefina, que no podía quitarse de la cabeza cómo se las arreglaría para vivir sola en una casa tan destartalada. Ella había esperado un hogar mejor, tal vez con un pequeño jardín o un porche, a lo sumo un apartamento en uno de esos condominios de jubilados. Pero en lugar de eso, la habían enviado a un viejo granero convertido en un espacio a duras penas habitable. Estoy bien, cariño. Muchas gracias. Ha sido muy considerado de tu parte asegurarte de que estuviera cómoda, dijo Josefina. Dylan se alegró, suponiendo que a su madre le gustaba su nueva casa, y se marchó, diciéndole que le llamara si necesitaba algo. Adiós, mamá. Vendré a verte a menudo, ¿de acuerdo? Y guarda este dinero para comprar alimentos y medicinas, dijo antes de marcharse. Lo que no imaginaba Josefina era que no volvería a ver a su querido hijo. Josefina no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento y culpabilidad cuando vio partir a su hijo. Lo había dejado en casa de su abuela cuando era pequeño para perseguir sus sueños, y ahora era él el que la dejaba a ella. Aunque Josefina esperaba enmendar sus errores, los del pasado seguían atormentándola. Mientras miraba alrededor de la casa vacía y polvorienta, Josefina abrazó la verdad de que este sería su hogar en lo sucesivo. No sabía cómo viviría sola allí, pero sabía que no tenía elección. Con el corazón encogido, empezó a ordenar sus pertenencias en el granero vacío. De repente, Josefina sintió un profundo dolor en el corazón cuando sacó una caja de viejas fotografías. Mirando las viejas fotos de su hijo, se dio cuenta de algo que la destrozó aún más. Lo siento mucho, cariño. Mamá quería que tuviéramos una vida bonita. Nunca imaginé que pasarías por esto. Lloraba Josefina mientras sus manos temblorosas sostenían las fotos de Dylan de diferentes épocas. En todas las fotos estaba solo, y no había ninguna foto de ellos dos juntos. El corazón de Josefina se hizo añicos, y no pudo encontrar un hueco para perdonarse a sí misma por haberse perdido la infancia de su hijo. Había estado tan enfrascada en alcanzar sus sueños que se había perdido gran parte de su vida. Se había perdido verlo crecer. Mientras Josefina contemplaba cada foto, veía la soledad y la desesperación en los ojos de Dylan, lo que le estrujaba el corazón. Cómo deseaba retroceder en el tiempo y verlo crecer. Abrazarlo y decirle cuánto lo quería. Pero Josefina sabía que nunca podría cambiar el pasado. Pasó una serie de días y noches en vela llorando, con el corazón estremecido por decirle a su hijo que nunca volvería a dejarle. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Dylan nunca se ponía en contacto con ella, y le dolía aún más que nunca la visitara ni respondiera a sus llamadas. Pero un día, la vida de Josefina dio un vuelco cuando oyó a alguien toser detrás de la pared. ¿Quién está ahí?, dijo cuando se dio cuenta de que no era la voz de su hijo. ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi casa?, chilló Josefina al ver a un adolescente en silla de ruedas en el umbral de la puerta. ¿Quién es usted? Este es mi granero. ¿Qué hace aquí?, replicó el chico, sobresaltando a Josefina. ¿Tu granero? Sí. Este es mi granero. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? Pero mi hijo me dijo que este era el granero de su amiga, y que tenía permiso para usarlo. Señora, creo que se equivoca. Este lugar es ahora mío. Aquella noche se convirtió en la peor pesadilla de Josefina cuando se dio cuenta de que Dylan la había dejado en un granero abandonado en un pueblo desconocido para deshacerse de ella. No llore, señora, interrumpió el chico a Josefina. Mire, no sabía que vivía aquí. Y no he venido a echarla, ¿de acuerdo? Puede quedarse aquí, pero tengo una pequeña condición. ¿De acuerdo?, preguntó el chico momentos después. Se presentó como Brandon, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Le había propuesto una extraña condición a Josefina, y sin tener a dónde ir, ella había aceptado sin pensárselo más. Hagámoslo, dijo Josefina, pero aún no podía creer que su hijo la abandonara así. Esperaba que algún día viniera a buscarla antes de que fuera demasiado tarde. Pero Dylan nunca pensó en visitar a su madre. Hasta que un día se encontró con su vieja amiga. El encuentro de ese día dejó a Dylan temeroso y le obligó a apresurarse para encontrarse con su madre inmediatamente. Jane,
Se emocionó Dylan cuando se encontró con su amiga del instituto. ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que estabas en Seattle con tus padres. Mientras Dylan escuchaba a Jane hablar de la muerte de sus padres, sintió que una sensación de miedo le subía por las entrañas. Nunca me molesté ni siquiera en llamarlos. Me querían tanto, pero yo seguía refunfuñando. Y les culpaba de cada pequeña cosa. Echo de menos a mis padres. Quisiera decirles que lo siento, pero me temo que nunca podré hacerlo, dijo Jane, con la voz llena de arrepentimiento y culpa. Mientras Jane seguía compartiendo la noticia de la muerte de sus padres y lo mucho que anhelaba verlos, los pensamientos de Dylan se desviaron hacia su madre, a la que había abandonado. No podía soportar la idea de perderla. Simplemente no podía. Además, Dylan se sentía tan culpable de haber abandonado a su madre solo porque ella nunca estuvo a su lado durante su infancia y estaba centrada en su sueño. Se dio cuenta de que no era culpa suya y de que ella se había esforzado por mejorar sus vidas, solo que no lo había conseguido. Siento mucho tu pérdida, Jane. ¿Y el granero que tenían tus padres? Me dijiste que podía usarlo, le preguntó Dylan a Jane. Se tapó la cara con las manos en estado de shock cuando Jane le dijo que el granero había sido demolido y que la propiedad se había vendido a otra persona hacía varios meses. ¿Qué? ¿Vendieron el granero? Sí, mis padres se lo habían vendido a alguien. Aún no he conocido a los nuevos propietarios, y ese granero es viejo y está destrozado. Me alegro de que se haya vendido, explicó Jane. Se me rompió el corazón cuando me dejaste sola aquí. Oh, no. Me pregunto qué le habrá pasado a mamá. Dylan se puso nervioso por su madre, que vivía en el granero, ya que no la había llamado desde hacía varios meses y se apresuró a reunirse con ella. Pero cuando llegó allí, su corazón palpitó de miedo tras ver una impresionante mansión en el lugar en el que solía alzarse el granero. Dylan no podía creer lo que veía en sus ojos. El destartalado granero donde había dejado a su madre para que viviera sola hacía apenas un año había sido sustituido por una gran finca. Dios mío. ¿Qué le ha pasado a mi madre? ¿A dónde se ha ido? Dylan entró en pánico mientras corría hacia la puerta y llamaba. Momentos después, la puerta crujió al abrirse y las lágrimas brotaron de los ojos de Dylan. Mamá, gritó de alegría al ver a Josefina viva y bien al otro lado de la puerta. Entra, cariño. Te estaba esperando y sabía que algún día vendrías, dijo Josefina mientras conducía a Dylan al interior. Se quedó boquiabierto al entrar. La casa no solo era acogedora, sino que estaba amueblada con comodidades de primera categoría con las que solo había soñado toda su vida. Además, a Dylan no le cuadraba ver a su madre viviendo en una mansión tan lujosa. Dejé a mamá en un granero viejo y sucio, ¿cómo se convirtió en una finca tan hermosa? ¿Qué ha pasado aquí?, se preguntaba Dylan. La nueva vida de su madre distaba mucho de la que había vivido un año atrás, y no podía entender cómo había sucedido. Antes de que Dylan pudiera encontrarle sentido, un adolescente entró en la habitación en silla de ruedas. Era Brandon. Josefina, mira. Me las arreglé para hacerlo. Lo he conseguido, gritó Brandon de alegría, levantándose un poco de su silla de ruedas. Todo gracias a ti. Muchas gracias, Josefina. Resultó que Brandon era el único hijo del rico viudo que había comprado la propiedad a los difuntos padres de Jane. Por desgracia, el padre de Brandon había muerto en un accidente de coche hacía un año y él había quedado huérfano. Su padre había soñado con construir una gran finca donde antes estaba el granero, así que Brandon lo había visitado hacía un año para cumplir el deseo de su difunto padre. Así fue como conoció a Josefina en el granero. Se dio cuenta de que ella también estaba sola y le permitió quedarse con él a cambio de su amor y sus cuidados. Nos conocimos el año pasado, dijo Josefina. Se me rompió el corazón cuando me dejaste sola aquí. Me di cuenta de que me lo había buscado y no podía perdonarme haberte descuidado cuando eras pequeño. Y entonces Brandon entró en mi vida. Él había perdido a sus padres, y yo había perdido a mi hijo aunque estuviera muy vivo. Cargamos con el dolor del otro y me di cuenta de que así era como Dios había querido que reparara mis errores del pasado. Siento no haber estado nunca ahí para ti, cariño. El corazón de Dylan se derritió y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de que su madre era más fuerte de lo que jamás había imaginado.
Josefina había afrontado sus batallas sola y se había enfrentado a sus errores para hacer las cosas bien. Dylan abrazó a Josefina y le pidió perdón por haberla abandonado, y ambos se perdonaron sus mutuos errores. Unos días después, se reunió con ella y le entregó las llaves de su casa, rogándole que volviera a su hogar. «Mamá, puedes volver a mi casa. Amanda y yo estamos esperando un bebé. Hemos comprado una casa más grande, así que puedes volver y vivir feliz en mi antigua casa», le dijo. Pero para su sorpresa, Josefina rechazó la oferta, aunque estaba contenta y agradecida a su hijo por querer que volviera a casa. «Cariño», le estaba pidiendo a Dios una forma de arreglar las cosas. «Me envió a Brandon. Y ahora, este niño es mi segundo hijo. Quiero verlo crecer. Quiero ser para él la madre que nunca tuviste en toda tu vida». Dylan era el hijo más orgulloso aquel día y abrazó a su madre mientras lágrimas de alegría y culpabilidad caían por sus ojos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Nunca abandones a tu familia. El dinero, el nombre y la fama no son tan importantes como estar cerca de sus seres queridos. Josefina no pudo ver crecer a su hijo mientras perseguía sus sueños de convertirse en actriz. Años más tarde, su hijo la abandonó en un granero en ruinas, y ella tuvo que pagar el precio de sus errores pasados. Uno solo se hace más fuerte cuando perdona a los demás. La relación de madre e hijo de Josefina y Dylan se hizo más fuerte cuando se dieron cuenta de sus errores y se perdonaron mutuamente.